Hay 26 jugadores que a partir del 1 de enero vuelven a pertenecer a Boca después de ser cedidos. 26. Realmente son muchos. Muchos como los suscriptores que nos faltan para llegar a 100.000 en este segundo canal. Sigo sin poder acceder a mi canal principal, lo cual realmente me está ya hinchando las pelotas realmente bastante. Les quiero agradecer porque no tengo más que palabra de agradecimiento con ustedes, con todo el apoyo que me están dando. Realmente, de verdad le digo, boludo, me emociona ver la cantidad de gente que me está bancando, la cantidad de gente que está dando me gusta a todos los videos, la cantidad de gente que está comentando, aunque sea cualquier cosa, pero para ayudarme a mantener este video como necesito que hagamos otra vez. En todos los videos, en verdad yo lo necesito, pero más que nunca ahora no hay que aflojar y necesito que dejen un like, necesito que comenten lo que sea y necesito que se suscriban, hermano. Necesito que se suscriban, de corazón se lo digo, tengo que llegar a 100.000 suscriptores lo antes posible. Ayer, sin haberlo premeditado anteriormente, se lo juro por Dios que no lo había pensado, me salió decirlo y ya está, ya quedó. Ayer dije que si llegábamos a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre de este año, yo me pelaba, me rapaba, ¿ok? Lo cual realmente después me arrepentí. Pero bueno, ya está, ya lo dije. No tengo otra que ahora ser consecuente con lo que dije. Y está en su mano, si tanto que me rompe las pelotas con mi pelo, bueno, si quiere que directamente elimine todo tipo de cabello en mi cabeza, bueno, hay que llegar a 100.000 suscriptores antes de que termine este año 2025. Y realmente es algo que no quiero. Prefiero que lleguemos el 1 de enero tranquilito y listo. Falta un montón, son 40.000 suscriptores lo que faltan todavía, o 50.000 suscriptores lo que faltan, realmente falta mucho. Así que depende de ustedes si lo comparten, si recomiendan este video, si comentan, si dan me gusta. Todo eso va a ayudar a que este video se siga viralizando y se siga apareciendo en el feed de un montón de personas que seguramente no conocen todavía que me bloquearon el canal principal y que estoy en este canal secundario. Así que les agradezco y les sigo pidiendo por favor que comenten lo que sea, que den me gusta, que se suscriban, que compartan el canal y demás. Ahora sí, vamos a hablar respecto a todos estos jugadores que vuelven a Boca. Boca generalmente, históricamente, ha sido un equipo que deja bastantes jugadores a préstamo. En esta última parte quizás incluso hasta un poquito más. No es algo que me moleste, ni mucho menos. Pero sí creo que hay jugadores que son interesantes. Algunos, ¿no? Yo voy a ir nombre por nombre, uno por uno de estos 26 jugadores. Y quiero que ustedes en los comentarios, si no quieren comenten lo que sea, yo con tal de que comenten no me importa, me digan con cuál de todos ellos se quedarían. Me parece realmente interesante charlar de esto, porque insisto, hay algunos que de verdad son interesantes para Boca. Realmente pienso que hay alguno que otro que a Boca le va a servir. Hay muchos, por supuesto, juveniles que no son tenidos en cuenta en el plantel profesional y buscan una salida en otros equipos, lógicamente. Pero como son tantos, voy a arrancar ya, no voy a dilatar demasiada la cuestión porque hay muchas cosas para hablar, ¿sí? Y en los días próximos también hay muchas cosas para hablar. Por eso también es importante que se suscriban, que activen la campana, así les avisa de cuando subo un video nuevo. Porque realmente tenemos muchas cosas para hablar. Todavía no está 100% confirmado que Úbeda sea el técnico de Boca en 2026. Parece que en las próximas horas se va a confirmar. Veremos qué es lo que sucede. Pero de eso ya hablé en el video de ayer. Así que si no lo vieron, vayan a verlo. Arranco por el único arquero que tiene que volver de préstamo. Fue un arquero que ha sido utilizado en la reserva de Boca durante muchos años. No, yo pienso que estuvo en la reserva de Boca 2 años. Agustín Lastra estoy hablando. La verdad que es un arquero que quedó un poco opacado por la figura en su momento de Brey, que ya picaba en punta. Fue un arquero que tampoco ha tenido demasiada luz en la reserva de Boca, en esa gran reserva que tenía Boca. Insisto, me parece que fue un poco opacado por la llegada de Brey a la reserva de Boca y que no tuvo no tuvo el foco que
quizás otros arqueros de Boca en la reserva de Boca históricamente han tenido, como por ejemplo, no sé, Bray, Roffo en su momento. La verdad es que este ha sido un arquero de Boca que pasó algo inadvertido, aunque insisto, no deja de ser un buen arquero, en mi opinión. Vuelve a Boca y yo pienso que, si bien el puesto de arquero es algo que tenemos que charlar más adelante, ¿no? Porque el verano es largo y hay mucho para hablar respecto a los diferentes puestos en este Club Atlético Boca Juniors, sí considero que el caso del arquero para Lastra justamente es un caso en el cual me parece que no va a ser un arquero que Boca tenga en cuenta. Yo pienso que Lastra, así como entró, va a ser como el meme de los Simpsons, que entra el abuelo de Homero y se va así como entró. Me parece que va a ser algo así, porque realmente no es el arquero que Boca está necesitando. Quizás Boca necesite otro arquero, bueno, insisto, eso es una discusión para otro video en el cual, si quieren, lo podemos hacer tranquilamente. Lo cierto es que pienso que Lastra, si bien no reconozco que es un buen arquero, no dejo de reconocer que es un buen arquero, no pienso que está para estar en el arco de Boca, ¿sí? Vamos con defensores, que defensores hay muchos. Agustín Heredia, un gran defensor. A mí me encantaba Agustín Heredia cuando estaba en la reserva de Boca. Si bien es cierto que también quedó un poco opacado por otros jugadores que después... hay muchos jugadores en esa camada de Boca que, al haber resaltado tantos, los Enki Fernández, los Varela, los Colo Barco, los Medina, los Luis Vázquez, quedaron un poco como fuera de foco, pero Agustín Heredia a mí realmente siempre me gustaba. Yo pensaba que Heredia, la verdad, iba a llegar a la primera de Boca con minutos y demás, pero después terminó siendo un jugador no tenido en cuenta. Pienso que Agustín Heredia no está para jugar en Boca tampoco, pero sí, lógicamente, es un jugador de fútbol, o sea, es un jugador que está para jugar en una primera división de Argentina, en mi opinión. Oscar Salomón es un jugador que también en su momento parecía que, y al final no sé muy bien dónde está Salomón. La verdad que le perdí bastante el rastro. Lo cierto es que vuelve y no va a ser tenido en cuenta, en mi opinión. Son de esos jugadores que de verdad pienso que no están para Boca. Si bien está bien que terminen volviendo, lógicamente, porque es lo que el contrato dice, creo que van a ser de esos jugadores que al fin y al cabo Boca está esperando o que llegue una oferta por ellos o directamente que se les termine el contrato para que queden como agente libre, algo que pasa bastante. Boca en este último tiempo, hablo de este último tiempo no por nada puntual, sino porque es lo que conozco y lo que sé. En este último tiempo Boca le ha dado el pase en su poder a varios juveniles, ¿sí? Como para que no sea un impedimento ni tampoco un desgaste a nivel dirigencial tener que hacer una venta o tener que hacer un préstamo, sino que directamente hay muchos jugadores que han tocado la puerta para que le den el pase en su poder y se los han terminado dando, ¿sí? Pero incluso hasta jugadores que me parecía que estaban para incluso, no te digo jugar en la primera de manera continua, pero sí que podían tener alguna que otra oportunidad. El caso de Salomón, me parece que va a terminar siendo de esos casos que va a dejar libre directamente Boca cuando se le termine el contrato. Muy parecido a Alvariño, también lo mismo. El caso de Giampaoli, Renzo Giampaoli, un jugador que se ha sentado mucho en su momento en la reserva de Boca y me parecía a mí que era de esos jugadores que podían asentarse como defensor central en Boca. Al final nunca tuvo, pienso yo, la oportunidad que para mí merecía. Después se terminó diluyendo, lógicamente, pero pienso que Giampaoli quizás sí merecía alguna oportunidad que nunca sabremos por qué, pero no la terminó teniendo. Se fue a Quilmes. Ahora está bastante más asentado en el primer equipo, en la primera división. Entonces, me parece que Giampaoli sí es un jugador que Boca podría quedárselo en el verano para ver qué pasa. Para ver qué pasa, no te digo que Boca lo tiene que usar como titular, pero sí para ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. En una de esas, Giampaoli usa el código Toto24, que dicen que da suerte, que el link te lo dejo en los comentarios, y se termina quedando para la primera Boca y termina teniendo minutos. Que eso pienso yo que es lo que más buscan esta clase de jugadores, ¿no? Poner el código Toto24, lógicamente, de eso estaba hablando. No, fuera de joda. Tener minutos, a eso me refiero. Entonces, quizás a Giampaoli,
el cuerpo técnico de Boca, vaya a saber uno cuál será, pero imaginemos que le dice que sí, que le gustaría que se quede, y el propio jugador es el que dice, sí, gracias, pero si no voy a tener minutos para estar acá siendo suplente durante todo el año, prefiero irme a otro equipo, con menos envergadura, más chico lógicamente, y tener minutos ahí, que es un poco lo que buscan en realidad todos los jugadores, ¿no? Entonces creo que el caso de Gianpaoli va a ser algo así. Es un jugador que para mí puede ser útil en el plantel de Boca, más hablando de un defensor central, pero que sí, que él seguramente no vaya a querer. El caso del Pampa Aranda es muy similar. Gabriel Aranda lo mismo. Aranda sí que ha jugado en la primera de Boca y quizás demasiado. Después se terminó yendo, me parece que al Nacional B. Y no sé muy bien en qué quedó el Pampa Aranda. Recuerdo que hace poco por Copa Argentina, creo que fue, erró un penal, si no recuerdo mal, con Quilmes. Creo que lo estoy diciendo de memoria, pero me parece que está en Quilmes. Si no, discúlpenme, capaz le pifié en una. Puedo pifiar, muchachos, o capaz no, no sé. Pero me parece que Aranda hace poquito falló un penal. La verdad que es un jugador que a mí también me gustaba mucho. En la reserva de Boca sacaba una diferencia impresionante por su importe físico. La verdad que Aranda tenía un físico impresionante para lo que era la categoría, y pensé que se podía haber quedado un poquito más incluso, pero es lo que les digo, muchos juveniles terminan queriendo priorizar lo futbolístico antes que estar en Boca como tal, y es recontraentendible. Lo de Nahuel Genés, a mí Genés siempre fue un jugador que también me gustó mucho. Recuerdo, Genés estaba en esa camada de Sandes, si no recuerdo mal, en esa camada de X Fernández, incluso un poquito más atrás en el tiempo también. Genés a mí me gustaba mucho también. No sé muy bien dónde está Genés ahora mismo, sinceramente les digo. Pienso que no es un jugador para Boca, sinceramente. El Chelo Weigand aparece en esta lista, muchachos. Chelo Weigand, yo pensaba sinceramente que Chelo Weigand había sido vendido al Inter de Miami, pero no. Un préstamo fue finalmente lo del Chelo Weigand. A ver, yo sinceramente el Chelo Weigand me lo quedo. De verdad se los digo. Sí, no tendrá buena prensa el Chelo Weigand, será así, viste, un poco, como se dice en el buen sentido, barrilete, en el sentido de que es gracioso y qué sé yo, que todo el otro, y capaz como que no tiene buena prensa de ser un buen jugador de fútbol, pero para mí es un buen jugador de fútbol el Chelo Weigand. Para mí es un buen jugador de fútbol el Chelo Weigand, incluso cuando estaba en Boca antes de irse al Inter de Miami. Sí, es verdad, lo termina ganando el puesto Advíncula en su momento, pero pienso que el Chelo Weigand estaba para tener alguna oportunidad más. Y más como juega Boca hoy. ¿A qué quiero llegar con cómo juega Boca hoy? Antes capaz el Chelo Weigand no encajaba porque estaban otros entrenadores que buscaban más tener la pelota, la salida, esto y lo otro. Hoy la verdad que lo que hace Barinaga, el Chelo Weigand lo puede hacer exactamente igual. Hasta incluso si me apurás yo me quedo con el Chelo Weigand, de verdad se lo digo, antes que con Barinaga. Sinceramente no me parece que haya demasiadas diferencias en cuanto a lo técnico, porque antes lo que se decía era que el Chelo Weigand para jugar, para tocar técnicamente era un poco duro, ¿no? Bueno, me parece que Boca hoy no necesita un lateral por la derecha técnico y que sea bien perfilado siempre, que esto que lo otro. De hecho, el Chelo Weigand está jugando en el Inter de Miami. Alguna manera, Toto, pero pará, ¿me estás comparando el Inter de Miami con Boca? No, lógicamente no, pero pará un poquito. Mirá que en el Inter de Miami titular juega todos los partidos. En el Inter de Miami juega Messi, boludo. No van a poner a un tipo que tenga los pies peleados jugar en el Inter de Miami. Realmente lo digo, no es que no es una boludez. Aunque sí, lógicamente, la liga es menor, la competencia es menor, el equipo es menor, todo lo que ustedes quieran. Pero no deja de ser un jugador que es reconocido, si se quiere, hasta por el propio Messi, como un jugador que puede ser funcional. Entonces me parece que entre quedarme con Barinaga, yo realmente aprovecho al Chelo Weigand. Y además hay algo que a mí me enamora de los jugadores, más allá de que yo al Chelo Weigand lo veo desde que tiene 15 años en Boca, y entonces lógicamente a mí como hincha me causa una sensación diferente. Recuerdo partidos en Casa Amarilla de irlo a ver a la mañana al Chelo Weigand y por supuesto que me produce algo distinto, pero más allá de eso, la verdad es que a mí me suma mucho
de verdad se lo digo, que el jugador sea hincha de Boca. Y el Chelo Weigand es hincha de Boca. Entonces, a mí dámelo entre Barinaga o Advíncula. No sé qué, yo me quedo en el Chelo Weigand, pero toda la vida, se lo digo en serio. No sé qué pensarán ustedes. Pedro Belurtas, otro jugador que vuelve, otro jugador también que ha tenido un buen paso por la reserva de Boca en su momento. Y después, un jugador que pienso yo que sí que no está para la primera de Boca, ni mucho menos. Giovanni Ferraina también es otro jugador que ha tenido un paso un poco más secundario, si se quiere. No sé muy bien en qué anda. Pero si me apuré de todos los que mencioné, los únicos dos que yo me quedaría son Gianpaoli y Weigand. Weigand siendo jugador, para mí, titular incluso, o pelear el puesto. Y Gianpaoli sí, quizás desde un lado más secundario, ¿sí? Pasamos ahora con los mediocampistas. Román Rodríguez, bueno, jugador que también muchos no lo conocerán, paso efímero, se fue por supuesto a buscar minutos. No es un jugador que pienso que Boca lo vaya a tener en consideración y creo que estaría en lo correcto en ese caso. Javes Saralegui vuelve. Javes Saralegui vuelve a Boca. Saralegui que en su momento salió para buscar minutos, porque lógicamente no los estaba teniendo. De hecho, con Gago, Saralegui prácticamente no jugó nunca. Y la verdad es que Saralegui para mí es un jugador muy útil, muy funcional. No te digo que Saralegui tiene que ser titular indiscutido, porque no. Pero para mí el paso que ha tenido Saralegui por Tigre fue un buen paso. E incluso me animo a decir lo siguiente. Saralegui fue un jugador que quizás su paso por Tigre lo haya hecho madurar en muchas situaciones, lo ha hecho sentirse importante Tigre a Saralegui, y creo yo que eso es algo recontra fundamental. Entonces, verdaderamente pienso que Saralegui es un jugador que Boca se lo tiene que quedar. Se lo tiene que quedar, no lo tiene que volver a prestar, se lo tiene que quedar, no para ser titular, pero sí para ser un segundo cambio, un primer cambio, para tener pierna fresca. Pues Saralegui es un pibe que tiene mucho sacrificio, que tiene esa llegada de segunda línea, que tiene un buen pase si se quiere, tiene momentos en donde Saralegui tiene una buena lectura de juego. Me parece un jugador recontrafuncional. Siguiente nombre, y atención porque acá entramos en una lista de nombres más conocidos y una lista de nombres ya que decís, la puta que lo parió. Siguiente nombre, Agustín Obando. Bueno, Agustín Obando, como otros tantos jugadores que ha tenido Boca en este último tiempo, ha sido absolutamente apartado por una cuestión totalmente extrafutbolística. Muchos ya la sabrán, si no la saben, googleen y se van a dar cuenta. La cuestión es que Obando, pienso yo, que va a estar fuera de Boca, y yo estoy de acuerdo en ese sentido. Obando no es un jugador para Boca. Sí, me parece que Obando en su momento, me acuerdo, en la reserva la rompía toda, realmente era un jugador súper interesante, pero nunca se terminó de asentar en la primera de Boca realmente, ni siquiera con la dirigencia anterior. Siguiente nombre, muchachos, sí, el que todos ustedes están pensando, el que todos seguramente entraron para ver esto, o sea, seguramente todos entraron no para generar que el algoritmo tenga más rodaje, para que se llegara a los 100.000 suscriptores. Seguro que todos entraron para que yo opine respecto al jugador más interesante de hablar en esta lista, que es nada más ni nada menos que Juan Ramírez. Sí, Juan Ramírez vuelve a Boca a partir del 1 de enero. Ay, Juancito. Bueno, la verdad es que Ramírez termina saliendo campeón de la Sudamericana con Lanús. La verdad es que yo, pese a que por supuesto fue quizás de los jugadores que más me sacaba Ramírez, porque realmente parecía que de esos jugadores que le pesaba tanto la camiseta que todo lo que hacía lo hacía mal, por más de que lógicamente no era así. Más allá de esto, yo jamás dejé de reconocer en Ramírez un jugador que no es un burro. Nunca dije Ramírez que es un burro, que es un de... No, pero sí que es cierto que para Boca verdaderamente es el clarísimo ejemplo de un jugador al cual le pesó la camiseta 100%. Y no está mal. Hay jugadores que son para Lanús, hay jugadores que son para el Nacional B, hay jugadores que son para Boca. Es así. Ramírez es un jugador que no deja de ser un jugador funcional para un equipo de tercer orden en el fútbol argentino. Me parece que no deja de ser un buen jugador. Igualmente terminó siendo suplente, ¿no? En Lanús, ¿no? Que fue titular, el capitán, el 10, no. Suplente, entró 5 minutos en la final. Y bueno, levantó la copa. Eso no hay que desconocerlo, lógicamente.
Por supuesto que si lo que me preguntan es que me lo quedo o no me lo quedo, lógicamente no me lo quedo a Juan Ramírez. Mismo caso con Gonzalo Maroni, muy similar el caso con Gonzalo Maroni. Hay jugadores para Lanús, hay jugadores para el Nacional B, hay jugadores para Boca. Me refiero a Lanús como concepto de equipo que pelea un quinto puesto en el fútbol argentino, ¿sí? Lógicamente, que te puede ganar una Sudamericana, pero que no es un equipo grande del fútbol argentino. A eso me refiero con todo el respeto que se merece Lanús. Simplemente lo estoy usando para hacer un concepto. Puedo decir Lanús o puedo decir cualquier otro equipo, en verdad. La cuestión es que para mí Maroni es también de esos jugadores que no está para jugar en Boca, sobre todo por una cuestión hasta mental. Lo mismo que Ramírez. Julián Ceballos, pero Ceballos con C de casa, otro extremo muy interesante que tuvo la reserva Boca en su momento. Me parece un buen jugador. Sí, lógicamente, quizás para la primera Boca, hasta te diría por una cuestión física, veo en Julián Ceballos, por lo menos lo que me acuerdo en su momento, sí que no le termina dando. Gersel, otro chico también que tenía buen pie, que tenía buen juego, que era buen jugador en la reserva de Boca y después se terminó un poco pinchando. Similar el caso de Julián Carrasco, no así el caso de Gabriel Vega. Gabito Vega a mí me pareció verdaderamente de los mejores jugadores que yo he visto en la reserva de Boca. De verdad se los digo, de los mejores jugadores. Si vos me preguntabas hace 4 años, 5 años, cuando Gabito Vega estaba en la reserva de Boca más o menos, ¿qué jugador de todos esos era el que iba a ser como la revelación o el que le iba a romper? Yo te decía Gabito Vega, pero te lo decía y te firmaba con la sangre. Hoy en día Gabito Vega, después de tener un paso por Atlanta, después de tener un paso un poco frustrado, si se quiere, por Godoy Cruz, por unos manejos que tuvieron ahí parte de la dirigencia de Boca con parte de la dirigencia de Godoy Cruz, lo cierto es que está bastante asentado en Banfield. Me parece que está volviendo como a esa época en la que jugaba en la reserva de Boca. Si no recuerdo mal, en su momento la reserva de Boca era Varela, X Fernández y Gabito Vega. Un mediocampo de la concha de la remadre. Verdaderamente creo que Gabito Vega es un jugador que yo me lo quedaría, de verdad se los digo. Yo me lo quedaría. Por supuesto, es entendible que el chico quiera salir a buscar minutos y que prefiera, en vez de estar en el banco de suplentes muchos partidos, jugar todos los partidos en Banfield, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora, si el chico se quiere quedar, yo me lo quedo. De verdad se lo digo. Yo lo apadrino, lo abrazo. Gabito, quédate acá. Vas a jugar, no te preocupes, vas a tener minutos. Y para mí es un jugador que son de esos jugadores que tienen algo diferente, que tienen esa chispa distinta, que tienen esa visión de juego diferente, barrio puro, buena visión, técnicamente muy bueno. La verdad es que es un mediocampista bastante útil para un segundo tiempo, para ser un revulsivo. Realmente lo considero a Gabriel Vega, a Gabito Vega, un gran jugador de fútbol. Federico Aguirre, pasamos ahora con los delanteros, un chico que la verdad no lo tengo muy visto, tengo que ser honestos, de los que conozco hablo, de los que no conozco no hablo, no lo tengo muy visto a Federico Aguirre sinceramente. Brandon Cortés, un jugador que también se movía un poco por todo el frente de ataque, un jugador que en su momento ha convertido varios goles en la reserva de Boca. Sí, siento que técnicamente para la primera división Brandon Cortés termina, por lo menos para la primera de Boca estoy hablando, ¿no? Lógicamente, no quiere decir que el chico no pueda jugar en, qué sé yo, Huracán o en otro equipo. Creo que estaba en Chile, en la liga chilena, si no recuerdo mal, porque tiene pasaporte chileno o es chileno, Brandon Cortés, pero a mí me parece que es un buen jugador de fútbol, no para Boca, sinceramente. Lucas Brochero, otro chico que también ha tenido un paso un poco más secundario. Brochero lo recuerdo haber visto alguna que otra vez, pero sí que ha tenido otro paso quizás un poco más efímero. No es un jugador para la primera Boca, no me lo quedaría. El Betito Briasco aparece en toda esta cuestión. En toda esta repartija de nombres aparece Betito Briasco, fenómeno. No, Betito Briasco, lógicamente... No me lo quedo. Nunca me voy a olvidar cómo no lo podía creer cuando hablaba con mis amigos que Briasco va a préstamo a Gimnasia, porque ya en Boca no lo querían, ya en Boca estaba un poco hasta molestando internamente.
Se va a Gimnasia y a los 3 días de Gimnasia llaman para devolverlo. Fue buenísimo eso. ¿Cómo me estallé? Porque recuerdo que algunos amigos míos ahí tiraron unos buenos chistes respecto a eso. Realmente impresionante, pero después se terminó sentando. De hecho, hasta terminé ingresando en los segundos tiempos de manera consecutiva en Gimnasia. Por supuesto que el Beto Breasco será un tipazo, caerá bien, pero no está para Boca. Lógicamente, el Diego tenía que pifiar, el Diego acertó en todas. En la de Breasco, capaz no fue tan así, Diego, pero bueno, la realidad es que Betito Breasco es un jugador para otro equipo, sinceramente, no para Boca, pero es un jugador que tiene gambeta, tiene buen ritmo. Me parece que es de esos jugadores que quizás mentalmente le terminó pesando el no jugar en Boca, y es duro, lógicamente, no es extraño eso. Pero no es un jugador que yo me quedaría, lógicamente. El Toro Morales, jugador que ha metido uno de los goles que yo más grité de todo ese año 2022, ¿sí? Cuando le mete ese 1-0 a Vélez. Un partido que era chivísimo porque Vélez en ese momento no venía bien, pero era un equipo difícil de enfrentar y Boca sí o sí tenía que ganar para poder seguir en la pelea por el campeonato que después Racing lo pechea, River nos ayuda y Boca termina levantando la copa. La verdad es que el Toro Morales, a mi parecer, es un jugador que en Boca podría haber estado un poquito más. Pienso que al Toro Morales no le terminaron de dar la oportunidad que para mí merecía futbolísticamente hablando. Yo no estoy en el día a día, yo no sé las cosas que pasan, o algunas sí, otras no. Entonces la verdad es que no sé por qué es que al Toro Morales nunca se le terminó de dar esa segunda oportunidad. Entiendo que quizás haya algunas cositas que no terminaron de cerrar y es por eso que el Toro Morales termina jugando en Barraca Central, lógicamente, ¿no? Hasta incluso en este último tiempo, si no recuerdo mal, estaba siendo suplente en Barraca Central. No es un jugador que me quedaría, sinceramente, pero no dejo de reconocerle que metió un gol importantísimo para ese campeonato de la Liga 2022. Nicolás Orsini. Bueno, Orsini, un jugador que no me quedaría, lógicamente. No siento que sea un jugador para Boca, ni mucho menos, lo dije en su momento. Orsini desgraciadamente tenía un problema jodido en su rodilla, que es que en determinado momento la rodilla terminaba como explotando, terminaba rompiendo y nunca físicamente le terminó pasando eso. Yo le dije apenas lo compramos a Orsini en su momento, año 2022-21, si no recuerdo mal. Y la realidad es que no es un jugador que ni física, ni técnica, ni futbolísticamente sea para Boca. Nacho Rodríguez, otro gran delantero que ha tenido la reserva de Boca en su momento. Si no recuerdo mal, está en San Martín de San Juan. Si no recuerdo mal, insisto, en alguna puedo pifiar. Lo estoy diciendo todo de memoria. La verdad que Nacho Rodríguez me parece que es otro de los jugadores que también merecían alguna oportunidad más en Boca. Me parece, la verdad, sinceramente le digo, quizás ese tren ya haya pasado y hoy en día, lógicamente, como le digo, busque otra alternativa en otro equipo para sumar minutos, para no tener que clavarse en Boca sin jugar. Y es entendible, me parece que es de esos jugadores que entra en esa casilla. Voy a hacer un repaso rápido de los 3 o 4 jugadores de todos estos que yo me quedaría. Gianpaoli me lo quedo, no para que sea titular, sino para que sea una alternativa. El Chelo Weigand me lo quedo, pero para que sea titular directamente. Saralegui me lo quedo para que sea el primer cambio en Boca en 2026. Gabito Vega me lo quedo porque es un gran jugador y pienso que a Boca le puede aportar mucho. Boca no tiene esos suplentes que entren con visión de juego, con físico, con ritmo, con agresividad, todas esas características que unen a Gabito Vega. Y después, ¿a quién más me quedaría? No, yo pienso que con esos 4 estamos. Yo pienso que de estos 26 me quedo con 4. ¿Cuántos creo que van a quedarse? Para mí, sinceramente, solo Saralegui el único que realmente tiene chance de quedarse. Para mí, ojalá que me equivoque, pero para mí, yo iría por esos 4, yo me quedaría con esos 4. Quiero que me digan ustedes en los comentarios cuál de todos estos jugadores se quedan y por qué, lógicamente. Y si no quieren comentar eso, comenten lo que sea, suscríbanse, se los pido por favor de corazón y les agradezco infinitamente todo el apoyo que me están dando. Gente, nos vemos, les mando un abrazo muy grande, chau chau.